¿No te parece maravilloso? Pues sí. Ahora sí, por primera vez, México va a tener a una mujer como presidenta. ¿No es maravilloso? No, es fantástico. Una mujer con liderazgo, honesta, Trabajadora. súper capaz, que trabaja en equipo. No, realmente No, es ¿a fantástico. poco Yo no? sí estoy muy contento de que la próxima presidenta va a ser Es Claudia. Xochitl Gálvez. ¿Cómo que Xochitl? ¿Cómo que Claudia? ¿Cómo de que no? ¿De dónde Xochitl sacas que eso? Gálvez. Estás loco. Claudia ¿De qué no están tiene hablando? carisma. No, ¿cómo de que no? Xochitl Gálvez. ¿No viste a Xochitl Gálvez? Sí, vi el Es Sandra teleprompter. Cuevas, no se hagan bola. Ay, Sandra Cuevas. Xochitl Gálvez, ¿no vieron su discurso el domingo? Deja tú, lo leímos en teleprompter en 6. Oye, yo la veía y veía a John F. Kennedy. No. Te lo juro. No le fiqué O sea, bien. de ese tamaño. Es que no viste a Sandra Cuevas. Oye, mira, para resolver esto, lo que habría que hacer es convocar a otra gran mujer. Aparte de Xochitl Gálvez, Aparte, no puede haber otra. Sí, ¿no? cómo no. Una que sí sabe de estas cosas. Violeta Vázquez Rojas. llegó. Mira, ¿A poco sí? sí. ¡Oye, doctora! Bienvenida a verlo. Hola. Adorable. Por favor, ay, pásale, Ya te pásale. extrañábamos. Gracias por invitarme. Sí, además, eres nuestra madrina de esta nueva temporada. La 17. Estamos empezando temporada, ¿verdad? Además, muy bien, en muy buen momento. Además, qué bueno que pasabas por aquí. Qué casualidad. Venía a pedir un café, no sé Tocar si- la puerta. Porque estábamos a ver si nos ayudas a dirimir esto. Yo digo que qué maravilla que vamos a tener una nueva presidenta, que la próxima presidenta va a ser mujer y que va a ser Xochitl Gálvez. No. Pero ellos dicen que no, que Sandra Cuevas, que Claudia Sheinbaum. Doctora, ayúdame. Mariana Rodríguez. Pues no sé cómo evalúan ustedes el saldo, digamos, de las precampañas, ¿no? Fue un momento interesante y yo creo que también es difícil analizar porque creo que es un proceso que no hemos vivido nunca previamente, ¿no? Empezando, bueno, no solamente porque tenemos dos contendientes mujeres que serían como las delanteras, ¿no? A pesar de la enorme diferencia que hay entre Hay una el primer delantera y un segundo lugar un lejano. segundo lugar muy, muy lejano, pero bueno, vamos a decir que ellas serían los dos perfiles. Pero también es que venimos de un proceso larguísimo de la encuesta interna de Morena, que en realidad el resultado de esa encuesta lo vivimos pues como prácticamente la elección, digamos, o por lo menos un predictor muy fuerte de cómo iba a resultar la elección. Entonces siento que hemos estado en un proceso muy largo y al mismo tiempo como con mucha certeza. O sea, nunca habíamos visto una diferencia en las presidenciales, una diferencia de tantos puntos entre primer y segundo lugar. Desde José López Portillo. Probablemente. Sí, porque ahí no había segundo Digamos, lugar. Desde que hay segundos lugares no Pero había... con Peña Nieto, por ejemplo, que era un candidato que tenía ya mucha delantera, no era tanto. No era tanto, y además, digamos, como que sí había un ánimo de dar batalla, ¿no? Porque además estábamos en la oposición. Pero ahora hay una especie de certeza que puede ser, pienso yo que puede ser contraproducente, ¿no? Entonces creo que el gran reto ahora en la campaña es emocionar, volver a animar a la gente, a que no se duerma y salga a votar. De los dos lados, ¿eh? O sea, creo que es algo que tienen que hacer los dos, bueno, o los tres contendientes que haya, ¿no? Pero entonces tú, ¿cómo, hacia muy grandes rasgos, cómo viste las precampañas? Tanto la de Claudia como la de Xochitl, como los 3 días de precampaña de Álvarez Maínez. Una semanita. Yo ahí solo vi unos tenis. Del lado de la campaña de Claudia, me parece que ha sido una campaña bastante estructurada, ¿no? Muy sobria, lo cual me parece bien, o sea, va con los tiempos y con su manera de gobernar, que es así, no es de grandes faramayas. artificiales, ¿no? Exacto, o sea, es Como tu candidata, Con mi Sandra candidata Cuevas. Sandra Cuevas. Ay, Eye of the Tiger. Ahorita pensaba pedirles que pusieran sí, para entrar. Para tu entrada. Fuegos artificiales. Pero me parece que ha sido una campaña muy sobria, muy aterrizada, es decir, con mucho contacto con la gente, ¿no? En cada uno de estos eventos a los que está yendo. Y además muy racional en este otro sentido de haber, por ejemplo, formado este grupo de especialistas para ir llevando el diagnóstico antes de hacer propuestas de campaña, ¿no? O sea, ese es un orden lógico de las cosas que no solíamos ver, porque como que no solíamos ver el tras bambalinas de cómo se va armando un proyecto de nación.
Por otro lado, la precampaña de Xóchitl, pues fue sorpresa tras sorpresa, pero todas las sorpresas eran de cómo se iba desinflando y tropezando y cada vez más. O sea, cuando pensabas que ya no podía tocar fondo, o sea, resultaba que sí podía hacer algo peor, podían salir los sobornos firmados de Alito y Marco Cortés. Es decir, creo que hubo muchísimos tropiezos en esa campaña y que finalmente pues ahora hay una especie de afán de reivindicarla un poco con este último discurso que dio el domingo, ¿no? Que no fue un discurso... De volverla a tratar de inflar, ¿no? Pues es que no les queda de otra, pues ya. ¿Existe alguna espátula que la levante del suelo? Pues yo no sé cómo vieron ustedes el discurso del domingo, yo no lo vi mal. O sea, creo que por primera vez fue un discurso estructurado. Y es que, a ver, creo que pasa algo. O sea, que en este ambiente en el que tenemos una diferencia de, como dijo ayer Claudia en su discurso, ¿no? De, sí, en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia. O sea, que es algo con lo que antes no habíamos soñado. Es algo que no se resuelve, es decir, nadie remonta 20 puntos en unos meses. 5 meses. Eso no pasa. O sea, eso no va a pasar. Entonces, sí tenemos, la verdad, así un escenario de arroz cocido, como una sensación de arroz cocido. Pero por otro lado, la verdad es que la política sí necesita confrontación. O sea, yo siento que la política, para animar a la gente, para emocionar, necesita saber qué es lo que está en riesgo, ¿no? Y el problema con la campaña que lleva a la delantera es que creo yo que la campaña de Claudia tiene 2 grandes retos, ¿no? El primero es que la continuidad de por sí, o sea, discursivamente es muy difícil emocionar con la continuidad. Tienes que buscar la manera de enfocar esa continuidad de una manera que realmente emocione a la gente. Yo creo que no estamos hablando tampoco de continuidad. Estamos hablando, entre otras cosas, de una ruptura con el régimen neoliberal. Perdón, sé que esa ya se empezó a dar, Sí. pero no está, pero esto está toma muy tiempo. lejos de estar ya... Ya está consolidada, exacto. Entonces lo que quieres es dar un discurso de vamos por un buen camino, pero es que también tienes que remitirte a que se han dado resultados en este gobierno. Entonces de alguna manera sí quieres dar continuidad. Y por otro lado también quieres traer pues la consolidación de ese proyecto, ¿no? Pero eso es algo que simplemente es un poco más difícil de explotar en un discurso emocionante, ¿no? Y por otro lado, también es que no se ve riesgo, ¿no? No se ve que ese proyecto esté en riesgo. O sea, el presidente tiene 80% de aprobación. Sí, perdón, pero por supuesto que existe el riesgo. Me refiero a lo siguiente. Estamos en una disyuntiva que es histórica. O se regresa a las lógicas del neoliberalismo o se profundiza la transformación. Y en el mundo la lógica dominante no es la de la transformación, es la de la consolidación del régimen neoliberal. Y es un régimen además que está en una crisis global. Lo estás viendo en Irak, lo estás viendo en Afganistán, en Ucrania, lo estás viendo en Israel, lo estás viendo en todas partes, lo estás viendo en Argentina, ¿no? Es decir, eso ahí está. Bueno, y también lo ves en Irak y en Afganistán, eso también es cierto. Pero es un proyecto que está en una crisis global. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Guatemala, ¿no? Guatemala, ¿no? Sí, no, y que están dispuestos, en muchos lugares están dispuestos a regresar al poder, digamos, o a retener el poder incluso de manera violenta, ¿no? O completamente ilegítima. Eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que en México ese escenario se ve muy lejano. O sea, es que en México verdaderamente creo que no se ve un adversario fuerte que te haga pensar que podrían siquiera ganar las elecciones, ¿no? Entonces, creo que ese es un reto de la próxima campaña de Claudia, que empieza en marzo. Y también es el reto de Xóchitl Gálvez, pues, presentarse como una adversaria creíble. La verdad es que no es una adversaria creíble. O sea, cada vez que dice, no, si ya se van y yo voy a ser presidenta, es como... Pues sabemos que lo tiene que decir, pues, pero no... No se preocupen, ya se van. Y lo dice a una sociedad que en un 80% está apoyando al presidente. Al presidente. Te oí en una mesa de análisis decir que tú esperarías que Xóchitl creciera, ¿no? Que sí creciera para dar batalla, que eso te gustaría que sucediera. ¿Es por esto? Pues sí, ¿no? Porque son más emocionantes las campañas cuando piensas que hay alguna posibilidad de perder. Pero sí hay, o sea, con esos
2 partidos y cachito, con todo ese desprestigio, con toda esa mafia, y incluso ella misma, si en algún momento sí de veras creó un poquito de esperanza por su personalidad y tal, pues ya se la comieron los partidos. Ya incluso siento que en los últimos días, y hacia el final de la precampaña, se ancló a la derecha con este discurso de libertad, libertario, ¿no? Y vida. Me parece como que al principio la asesoraba el Cachas, ¿no? Después la asesoraba Naya, así con estas cosas como modernas y tecnológicas. Entonces al final la asesoraba Milei. O sea, es realmente una cosa rara. ¿Crees que con esos ingredientes pueda crecer? La verdad no, pero además es que siento que no se está queriendo diferenciar lo suficiente, ¿no? En este discurso, lo que estaba interesante del discurso del domingo es que por un lado como que sí encontró el ánimo confrontativo, ¿no? Hablando muchísimo de la muerte, porque hay que recordar una cosa, que el discurso opositor es un discurso muy, digamos, explota estas imágenes que conmueven mucho, ¿no? Y bueno, a mí me parece una explotación pues casi muy cuestionable, pues de cosas. La gente ha perdido gente querida, ¿no? Por una pandemia que afectó a todo el mundo. Y entonces como regresar a explotar esos sentimientos me parece una medida casi desesperada de tratar de remontar. Pero además, por un lado hace eso y busca como ser muy confrontativa con las políticas actuales, pero por otro lado, ¿qué propone? O sea, las cosas que propone Xóchitl, además de ser muy abstractas, muchas son las cosas que propone Claudia también. O sea, un sistema nacional de cuidados. Esa es una idea que ha estado detrás de... Además que no viene de ellos, ¿eh? Que no viene de ninguna... Es decir, prometen, como gran promesa de campaña, prometen conservar los programas sociales. Como si fuera tan fácil quitarlos porque están en la Constitución, pero además son los programas sociales contra los que ellos votaron. Claro. Que eso es lo que te ocultan todo el tiempo y ese es el tema, ¿no? De fondo. Sí, claro. En todo este proceso. Su gran reforma es hacerlos temporales, o sea, como, digamos, sería modificar la Constitución. Propone un tren. Propone trenes, pero eléctricos. ¿No? Sí, pero van a ser eléctricos. Pero no dice qué trenes, ¿sabes? O sea, y Claudia ayer también propuso trenes y propuso por lo menos 6 rutas concretas, ¿no? Entonces, siento que a la hora de las propuestas, pues no son tontos y no se pueden diferenciar muchísimo de lo que ya tenemos. Oigan, pero ¿qué creen que ya ganó la encuesta? ¿Quién? Cintia Bolio, la chamuca. Eso es todo. Así que ahorita regresamos, la vemos y no se vaya. Querido electorado, feliz 2024 y feliz arribo a este nuevo año harto electoral, nacional e internacionalmente, que nos promete harta emoción, pues se avecinan importantes cambios en la arena política, de la cual hay que destacar a nuestro México. Por acá se renovarán gubernaturas, congresos, presidencias municipales, el gobierno de la Ciudad de México y desde luego la presidencia, que será el evento más importante y de gran significancia al tener a nuestra primera presidenta en la historia de esta nación. Sí, por fin México, país de rancia tradición machista, será gobernado por una mujer. Sí que nos hemos tardado con relación a nuestras hermanas repúblicas continentales que han elegido mujeres desde el pasado siglo XX. Toda encuesta y sondeo indica que será la precandidata de la izquierda, Claudia Sheinbaum, de formación científica, la que protagonice durante el proceso electoral y nos represente en este hecho que es también histórico para el avance de la lucha de las mujeres. Las mujeres pertenecen a todos los lugares en donde se toman decisiones, decía Ruth Bader Ginsburg, jueza y feminista estadounidense, y ella hablaba de cómo las mujeres pueden desarrollar carreras en la política, pero encontrando múltiples obstáculos a vencer. Al revisar el reducido número de mujeres en el poder presidencial, notaremos cómo aún pesan los estereotipos de género, que las ponen bajo una lupa que les exige más que a los hombres y busca sabotear su gestión. A esto, la educación es la respuesta para erradicar prejuicios. Podrá gobernar una mujer,
Se preguntan los machines, y he aquí que sí. Está demostrado que cuando las mujeres llegan al poder legislativo o presidencial, por ejemplo, se mejora la vida de las sociedades, empezando por la de la niñez, como prioridad de las gobernantas. Preparémonos entonces, querido electorado, para una inédita campaña electoral y preparémonos para analizar las propuestas y más. Que el patriarcado no se va a caer, no. Lo vamos a tirar también con nuestro bello y feminista sufragio. Chaito. Y estamos aquí otra vez en el Chamuco TV y estamos ni más ni menos que con Violeta Vázquez Rojas, la doctora Violeta Vázquez Rojas. Estamos muy orgullosos de estar aquí con ella. Violeta, tú sientes que la campaña puede ser decepcionante, poco aburrida, poco emocionante. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que va a ser una campaña muy tensa y te voy a decir por qué lo creo. Yo estoy convencido de que hay sectores de las élites del país que definitivamente quieren detener la cuarta transformación y que van a meter mucho dinero en las campañas. Y estoy convencido además de que tienen aparatos de desinformación que son muy eficaces y que van a utilizar estrategias que van a buscar pegar en la parte emocional de la gente, ¿sí? Y que van a buscar generar un ambiente de zozobra, de miedo, y a partir de ahí después van a generar odio y todo esto. Entonces, esto de pensar que puede ser aburrido me parece que es temerario, porque yo sí creo que vamos hacia una campaña de miedo y de odio. Como la del 2006. Y creo que ya está echada a andar. Yo recuerdo que al principio de año a final del año pasado hice una caricatura haciendo predicciones, ya se cumplieron todas. Una de ellas decía que ya se iban a anunciar encuestas en las cuales Xóchitl ya alcanzaba a Claudia, otra era de que se iba a lanzar una guerra sucia inclemente, la otra era que iba a subir la violencia. Todo ya se dio, todo esto ya se está dando. Entonces yo sí creo que vamos a una campaña de este tipo, que son campañas muy irracionales y son campañas en las que se juega mucho con la violencia y con el discurso de odio. Sí, por supuesto que hay, ya empezaron los spots negativos y todas estas cosas. De lo que yo no estoy muy segura, Fis, y de hecho mi pesimismo es un optimismo realmente, es de que tengan efecto. O sea, creo que la gente está en un nivel de politización. A ver, yo no estoy diciendo que las campañas van a ser aburridas y que, híjole, qué mala onda los 5 meses que nos esperan. No, o sea, estoy diciendo que hay retos, ¿no? O sea, que hay retos de parte de la campaña de Claudia. Y como lo dije, las campañas de continuidad suelen tener más retos porque es más difícil emocionarla con la continuidad. Sí, es más por otro fácil lado, tener un contrincante así muy claro. Tener un contrincante muy claro y un riesgo claro. Y por otro lado, Xóchitl tampoco puede emocionar con el cambio porque su cambio es restauración y es un cambio pues de algo que acabamos de dejar hace apenas 5 años, entonces tampoco es como para... No lo acabamos de dejar, de lo que venimos huyendo, que es muy distinto. De lo que venimos huyendo, pero yo sí creo que ha habido suficientes cambios en estos 5 años como para decir que realmente el neoliberalismo, al menos ideológicamente, sí es algo que ya no está valorado, o sea, ya la gente no lo valora como algo, como un ideal. Entonces, eso siento por un lado. Por otro lado, siento que la gente también está mucho más politizada como para creer las campañas de odio. También creo que Claudia, francamente, me parece una persona que está, digamos, éticamente blindada contra cualquier escándalo. Digamos, lo peor que han podido decir de ella es que su hija tiene una beca de CONACYT. O sea, ese es el gran escándalo. ¿Cómo? Sí, así fue. Su hija tiene una beca de CONACYT. Qué malvados. Y se decían diferente. Y todos son... O sea, realmente no hay por dónde le puedas pegar a una candidata que tiene una carrera intachable, la verdad. O sea, cuando no tienes esqueletos en el closet, esas cosas no te afectan, ¿no? Claro. El otro día también en una mesa me decían que nuestro electorado, el electorado de Morena no era un electorado crítico porque no les pegaban los escándalos. Y pues que los escándalos son tontísimos. O sea, que le dieron moches o sea, son cosas que la gente ya no cree tan fácilmente también. Entonces pienso que a mí más bien lo que me va a gustar ver es, por supuesto que van a venir campañas negras y van a venir golpeteos,
pero ¿qué tanto efecto van a tener? Eso ¿no? es lo que vamos a ver. No estoy muy segura de que vayan a afectar tanto como... Tú no estás segura de que vayan a afectar tanto. Yo no estoy tan seguro de que vayan a afectar tan poco. Yo sí creo que van a pegar en sectores importantes de la población, porque este tipo de campañas tienen la característica de que no apuntan a la parte racional del cerebro, sino que son muy emocionales, son muy irracionales y sí tienen los aparatos, el aparato mediático para impulsarlas. Esa es mi gran preocupación. Bueno, que eso es lo que se vio en el discurso de Xóchitl, ¿no? O sea, una apelación, como lo decía hace ratito, o sea, si contamos las veces que mencionó la palabra muerte, lo mismo que cuando Beatriz Pajés hizo este discurso que dio en el meeting de defensa del INE, también era un discurso que parecía la portada de la alarma. O sea, no Parecía la portada del siempre. Exacto. Y tenía como, o sea, era todo un repertorio léxico de palabras súper, ¿no? Que decía, van a descuartizar nuestras instituciones, con unos términos muy perfectamente seleccionados para infundir este miedo, terror, ¿no? Pues ya está, ¿no? Con lo del llamado a defender la democracia, que yo no sé por el qué. El discurso contra la dictadura. Exacto. Estamos ante la peor de las dictaduras. Exacto, los gritos de Broso. Exacto. Y siento que a la gente eso un poco le da risa, ¿no? Sí, Y no, claro, que y pega. otra cosa también que hemos visto que ha cambiado en la campaña de Xóchitl es que al principio me acuerdo que hay un programa en el que están varios intelectuales, los que se encargaron mucho de inflar la figura de Xóchitl, ¿no? Que están hablando, y pareciera que, le decíamos entre unos compañeros, parecía como el cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez al aire, ¿no? O sea, Sí, ya se descararon, ¿no? Ya. no sé si nos convendrá decir que va a ser una elección de Estado o mejor decimos que hay esperanza de cambio. Y finalmente es lo que estás viendo. O sea, al final, digo, eran bastante sinceros, porque ahorita lo que estamos viendo es, ya se decantaron por decir que lo que viene es una elección de Estado. Fíjate, eso que estás señalando es muy interesante porque yo estoy convencido de que en la era neoliberal se generaron todos estos estanques de pensamiento y en cada país los estanques de pensamiento tenían características específicas. En Inglaterra, en Estados Unidos estaban basados sobre todo en academia, en sectores de la academia. Aquí en México están basados en ciertos sectores del periodismo y en ciertas capillas intelectuales, ¿no? Y es increíble que operan ya, es decir, ya perdieron los límites de lo que es público, de lo que es privado. Entonces exhiben todo esto de una manera muy clara y hay que sacar lecciones, ¿no? Sí. Oye, Violeta, hay un tema que es importante, que es lo que está haciendo Morena. Porque tal vez lo que haga la oposición ya no va a funcionar en muchos aspectos, pero hay cosas que hace la dirigencia de Morena que luego no gusta a los mismos seguidores de Morena, como es estas alianzas o recibir a gente, como por ejemplo esta alianza con Hank Ron, o sea... Es una alianza con el PES, ¿no? Es la alianza con el PES y que viene ahí pegado Hank. Sí, y Erubiel, en fin, todos estos personajes que obviamente era obvio que iba a suceder, ¿no? Si se empieza a desmoronar el PRI, pues claro que muchos priistas van a Y tratar panistas. de venirse a Morena, y panistas. Y bueno, uno esperaría que hubiera un poquito más de rigor en recibir a esta gente. ¿Crees que esto afecta? Yo creo que es dos cosas. O sea, por un lado creo que es un síntoma de un partido que ha llegado a amasar tanta aceptación y que es, pues francamente, ¿no? Como bien dicen unos amigos, después de Morena el abismo. O sea, si alguien quiere hacer carrera política, francamente no la va a poder hacer. ¿En dónde la va a hacer? ¿En qué otro partido realmente va a tener algún futuro? En el PRD. Por ejemplo. De hace En el 20 nuevo años. partido de Sandra Cuevas. Entonces, eso es algo que a mí me parece algo sobre lo cual más bien casi que un objeto de estudio. O sea, ¿cómo es posible que Morena en tan pocos años haya consolidado tantísimo poder? Por otro lado, sí creo, es decir, no me parece necesariamente algo malo, ¿no? Que todos estos ex liderazgos de otros lugares pues están buscando un lugar aquí. Sí me parece que no deberían llegar, digamos, a la primera línea, ¿no? Porque creo que es un movimiento que
también en el que se ha trabajado tanto tiempo, que pues hay muchas mejores personas para estar en la primera línea que estos nuevos Rommel Pacheco, que ya es sí. precandidato a alcalde, ¿no? O por lo menos, ¿no? Como dice nuestro compañero Julio Aybar, bueno, pues que digan dónde está su arrepentimiento, ¿no? O sea, que nos expliquen cómo fue su proceso de arrepentimiento y de que ya no les gustó dónde estaban y por qué razón sí están convencidos de un proyecto de transformación, porque no es nada más brincar a una plataforma política, ¿no? Es brincar a un lugar a donde van a tener que defender un proyecto. Y si no nos dan las razones de cómo fue su proceso de cambio, pues no hay mucha credibilidad. O sea, yo creo que, digamos, a mí no me parece malo, ¿no? Que se incorporen otras personas, sobre todo en una contienda en la que, fíjate, esto sí creo que es lo que está en juego y casi no hablamos de ello. Está en juego la gobernabilidad del gobierno de Claudia, ¿no? Porque ahí sí lo que necesita es esa mayoría calificada que llamamos Plan C, que es lo que estamos persiguiendo desde hace un tiempo, para que ella pueda también tener la posibilidad de hacer las reformas que se necesitan. Doctora, querida, ¿cómo ves a esta comparsa que acompaña a la señora Xóchitl Gálvez, sobre todo con este anuncio del nuevo flamante vocero en el evento del 18 de febrero, que es Lorenzo Córdoba? ¿Cómo ves un fuera orador máscaras? independiente y ciudadano, si es que alguna vez los ha habido? ¿Cómo ves? Ya el descaro. Pues sí, o sea, como que ya no hay ninguna vergüenza en demostrar que el presidente todas estas cosas las predijo y estaba en lo correcto, ¿no? Por eso te digo que no hay adversario. O sea, yo sé que el lema es no hay adversario pequeño y no sé qué, pero la verdad sí creo que hay un adversario muy pequeño. O sea, muy predecible. No, el adversario no es la candidata, el adversario es todo el aparato que viene del viejo pero régimen. ese aparato y ese no es pequeño, ¿eh? Ese no es pequeño, pero, Ese es brutalmente digamos, la vía que tiene ese aparato para regresar al poder por la vía legal, ahorita es este. Y pues la verdad que sí les está quedando muy, muy chiquito. O sea, digo, no está mal, pero eso es lo que me parece, ¿no? Ahora, hay otra cosa que quería decir cuando estábamos hablando de que el pueblo está politizado y eso hace más difícil estas campañas, digamos, el regreso del neoliberalismo y tal. Y me acordé porque está aquí Milei. Mi amigo. Que por cierto, también eso de Xóchitl, ¿no? Que tiene estas, incluso decía carajo y así como... Sí, le faltó gritar... Le faltó gritar la libertad. pero sí, trae como... Lo gritó, pero como... Dijo la frase, pero en distintos momentos. Ajá, Pero exacto. Lo lunes lo dijo. Tomando así atisbos también del discurso de Milei, ¿no? Y una cosa que me llamó mucho la atención hace un tiempo, bueno, cuando fueron las elecciones en Argentina, Hernán Gómez estaba allá y estaba entrevistando gente y a una señora le preguntaba que por qué había votado por Milei y ella decía que porque, o sea, le parecía que el enemigo número uno en ese momento eran las personas que vivían de los programas sociales, ¿no? Y decía, porque ya estuvo bueno de esos planeros, así les llaman, ¿no? Los que reciben dinero del gobierno, porque cobran hasta 2 o 3 planes sociales y ese es dinero nuestro de los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí a mí lo que me parece es que para que alguien tenga ese discurso, ¿no? Igual que en otros países tienen los discursos antiinmigrantes, por ejemplo, ¿no? Que son porque los inmigrantes son los que roban el trabajo, y los que traen la inseguridad, etcétera. Tienes que haber permitido que esas ideas permearan entre la gente, ¿no? Y tiene que haber pasado antes de eso una etapa en la que la confrontación, en lugar de ser una confrontación con un sistema que es injusto y desigual, es la confrontación entre sectores de la misma sociedad, ¿no? Y cuando permites que eso pase, allí es donde realmente pueden regresar las derechas, en una sociedad que está dividida a ese nivel, creo yo. Y yo creo que en México una de las cosas que no vemos, porque las muelas no se sienten cuando no duelen, ¿no? Entonces, una de las cosas que no vemos es que el haber hecho los programas sociales, haberlos elevados a derechos constitucionales,
eliminó la posibilidad de esa confrontación entre sectores de la sociedad, entre quienes reciben los apoyos y quienes no los reciben porque no son parte digamos, no son adultos mayores o yo qué sé, y que podrían acusar a aquellos de vivir del erario, ¿no? Que eso es muy común, o sea, el desprecio a las personas que reciben programas sociales es muy común y en México justamente no ha pasado porque son derechos y se ven como derechos constitucionales. Hasta quieren quitarles el voto. Exacto, hay quienes han propuesto, ¿no? Que no tengan derecho a votos si tienen programas sociales. Mal favor, pero son universales además, o sea, les vas a quitar a 12 millones de personas el derecho a votar, ¿no? Entonces, me parece que eso ha sido un acierto de la política, pues la verdad es que es un acierto de Andrés Manuel López Obrador, pues que lo diga así, pero el haber impedido que exista ese tipo de rencillas a nivel social, que son por donde al final sí se permean las derechas. Oye, el otro día estuvo aquí con nosotros Cepeda Patterson. Jorge Cepeda Patterson, y bueno, platicando igual sobre pues las pre-campañas y los precandidatos. Y le preguntamos algo que creo que quedó un poquito sin respuesta, porque creo que nadie tiene una respuesta a eso, y hablamos de lo que representa la candidatura de Claudia Sheinbaum, lo que representa la candidatura de Xóchitl Gálvez. ¿Qué representa Movimiento Ciudadano? ¿Qué es lo que realmente representa ese partido o qué es eso? Es una marca de tenis, ¿no? Y si va a servir de algo. ¿Qué hay en ese frente que bueno, son 7% según la mayoría de las encuestas, pero realmente es algo relevante? ¿Qué significa? Y políticamente, ¿qué representa? Bueno, tampoco a mí me queda muy claro qué representan. A mí la verdad sí me parece que sí me da cierto, no sé por qué, alguna tranquilidad que estén jugando. Porque de alguna manera, bueno, para empezar, sí es verdad que es un partido que a mí no me parece que vaya a presentarle una alternativa a los votantes que podrían ser de Morena. O sea, creo que no, que en todo caso es una alternativa a los que podrían ser votantes del Frente Amplio. Y por eso el Frente Amplio pues tiene toda su maquinaria en contra de MC. También eso es una tontería, ¿no? O sea, francamente es que creo que en una campaña normal que siempre le están pegando al puntero, pero aquí el PAN le está pegando a MC, ¿no? O sea, que es... Porque le va a robar el segundo lugar. ¿Creen que le va a robar el segundo lugar? En fin, cada quien hará lo que... pero yo creo que el plan de MC no es un plan a corto plazo. O sea, creo que es más bien... Ellos necesitan consolidar un partido que más adelante sea un partido fuerte, porque como estamos viendo, los partidos del Frente Amplio, bueno, el PRD está completamente pulverizado, ya nadie se acuerda siquiera de que juega en el Frente Amplio, no venía en el documento de Marco Cortés y Alito, no venía. Entonces, y por otro lado... Es que se ha habido por los chescos en ese momento. Pero, digamos, esos partidos al final van a quedar desdibujados, ¿no? Y también con todas estas incorporaciones, o sea, muchos de sus liderazgos ya ni siquiera están en el Frente Amplio. Entonces, al final creo que esos partidos van a quedar completamente irrelevantes y yo creo que MC le está apostando a llenar ese hueco, o sea, realmente no le está apostando tanto en este momento a ser el adversario de Morena, sino más bien a llenar el hueco que van a dejar los partidos que antes fueron los grandísimos partidos, pues el gran partido gobernante y el gran partido opositor. Y, en fin, eso es yo creo la estrategia de Movimiento Ciudadano y que, por supuesto, ahorita pues lo único que quieren es hacer un poco de ruido, tener que la gente los tenga en cuenta, pero su plan, a mí me parece que es un plan más a largo plazo. Están posicionando la marca, digamos. Exactamente. Que ahorita solamente está pues en Nuevo León, porque ni siquiera en Jalisco, o sea, a pesar de que gobiernan Jalisco, ahí tienen 1000 pleitos y no se ve que, o más bien es muy probable que lo lleguen a perder, donde realmente están, es un partido ya muy local, pues, un partido de un estado. Casi un partido de Nuevo León, pues sí, como decía un amigo, pocos pero sectarios. Pues sí, y como bien dices, es una buena marca de tenis, creo, ¿no? Sí, por eso no, yo creo que no se están preocupando ahorita por hacer propuestas ni nada, o sea, nada más un poco de publicidad, o sea. Yo creo que el tema de fondo, no solamente en este proceso electoral, sino a mediano y largo plazo de la Cuarta Transformación es el siguiente. Es decir, la izquierda durante décadas se dedicó a debatir acerca de cómo
llegar al poder, ¿no? Cómo llegar a ocupar cargos públicos y cargos de decisión, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú revisas todo el debate de la izquierda en el siglo XX, están los leninistas contra los maoístas, contra los foquistas, ese es el debate. Y el tema de fondo es, ahorita es, para la izquierda en América Latina, es, bueno, cómo consolidar gobierno y cómo lograr un punto de no retorno, cómo hacer que no regrese fácilmente el neoliberalismo como sí regresó en Brasil, en Argentina, como ha regresado en Paraguay y que además pudo hacer un salto para atrás muy rápido y muy radical y echó a perder o le quitó a los ciudadanos lo conquistado con muchos esfuerzos a partir de una larga lucha social. Ese es el tema de fondo. Sí. Ese O sea, como que el punto sí, claro. del no retorno no va a ser en 2024, sino en 2030. No sabemos ni siquiera si va a ser en 2030, puede ser en 2036. Sí, porque no está tan fácil. pero si se gana 2030 también, ya es... Sí, ya, es más ya, difícil. muy distinto que Es más difícil. Y eso 2024. tiene que ver con esto. Es decir, hay muchas posibilidades de es decir, un proceso de transformación se echa a perder por muchas razones y a través de muchos mecanismos. Un contragolpe, una traición, pero también se echa a perder por fracturas y divisiones internas. También se echa a perder por el sectarismo de la gente que lo encabeza. También se echa a perder porque no se sabe gobernar, por tonterías, porque no se gobierna bien. Entonces, yo sí creo que el reto sí es importante para el 2024, no es un reto menor. Y yo sí creo que, es decir, todo el mundo se lo tiene que tomar muy en serio. Sí. Y además es muy difícil, digamos, Claudia Sheinbaum tiene muy claro, y ese es su lema, ¿no? Unidad y movilización. Tiene muy claro que la unidad es su grandísimo reto en este momento, ¿no? Sobre todo porque, como decíamos al principio del programa, venimos de un proceso muy largo. Y en ese Y lo que proceso le largo, falta. pues pudo haber muchas rupturas y hay que volver a hacer Y hubo alianzas, problemitas, todo eso. pero Y lo está logrando se bien. solucionó. Pero el problema es cuando hay tanto que ganar. Es muy difícil también mantener la unidad. O sea, es muy difícil, digamos, contener las ambiciones personales de muchas personas que seguramente pensarán que hay algo hay un gran pastel para repartir. Y esos son los contextos en los que se pone en riesgo la unidad, ¿no? Es como la paradoja, ¿no? de ganar mucho y al mismo tiempo tratar de que no se fragmente ese triunfo. ese es el riesgo de aquí al 1 de junio. ¿Qué riesgos ves? Mencionas ahorita. ¿Qué riesgos verías en estos meses que faltan para el día de la elección? Pues es que yo no veo riesgos para la campaña, o sea, yo no la veo en riesgo. Quizá un riesgo sería, pues, paradójicamente, que la gente no se movilice a la hora de la hora. O sea, a mí sí me preocupa que se dé la campaña por ganada y a la hora de ir a la urna, que es algo que te toma tiempo, energía, ¿no? Hasta a veces pagar pasaje para llegar, la gente diga, pues sí, Ya ganó. ¿no? Total, Eso sería Ese sería un un gran riesgo. riesgo. Pero yo creo que hay otro riesgo. Y son riesgos, es decir, eso viene, que es lo que ocurrió aquí en el 2021, ¿no? En la Ciudad de México en el 2021, la izquierda se confió y perdió varias alcaldías. Sí. Conservó la mayoría en la ciudad, conservó la mayoría de las diputaciones locales, pero perdió varias alcaldías por eso. Pero hay otro riesgo que es más serio. Y el otro riesgo es efectivamente que se esté consolidando, bueno, primero, la campaña mediática de descrédito y de odio a mí me preocupa. Y esa campaña mediática no solamente tiene la intención de tener un peso en las elecciones, sino que es lo que perfectamente puede articular, lo ha hecho, eso ha ocurrido en otras naciones, lo que puede hacer es articular una estrategia de golpe para, sienta las bases para una estrategia golpista tiempo después, ¿no? Dilma Rousseff. Dilma Dilma Rousseff, exactamente. Oigan, ya hablamos también a nivel nacional, pero hay un tema que es la Ciudad de México. Sí. Ah, sí, cierto. ¿Cómo ves? Va a haber elecciones en la Ciudad de México también. Sí, Bueno, y en... sí, bueno, en otros estados. Yucatán, ¿Cómo ves las Yucatán, precampañas en los demás, en los estados, pero sobre todo en la Ciudad de México?
¿Cómo las viste? Uy, la Ciudad de México es curioso porque a pesar de ser, este es un país muy centralista, ¿no? Incluso nuestra cultura política es súper centralista y siempre como que partimos de la Ciudad de México para todo, pero yo creo que justamente en los últimos, a partir del 21, se mostró que la Ciudad de México no va a la par del resto del país, ¿no? O sea, donde sí hay un riesgo, por ejemplo, de que aquello que se hace llamar la clase media, que yo insisto en que no sabemos qué cosa es la clase media, o sea, pero bueno, es algo a lo que la gente se autoadscribe. Esa gente que se autodenomina clase media puede llegar incluso a olvidar o a no ver voluntariamente que el candidato del PAN es parte de una cofradía de gente que algunos de ellos están en la cárcel y o sea, en procesos judiciales. Está acusado de formar parte del fraude del cártel inmobiliario. Del cártel inmobiliario. Y entonces, yo no entiendo en qué, digamos, qué es lo que tenemos en la Ciudad de México que permitimos que alguien así puede ser candidato. ¿No? O sea, ya el hecho de que sea candidato a mí, eso sí me parece preocupante. Eso sí, para que veas, me parece un riesgo. No tanto porque sea el riesgo de que pierda claros lugares, sino simplemente qué es lo que puede tener la gente en la cabeza para permitir que una persona así sea un candidato y vaya a votar por él. Pero es que ¿quién votó por él? ¿Quién lo decidió? Sí, es que eso no lo decidió la gente. Eso partiría de tu preocupación, parte de la base de que hubo un proceso democrático para llegar a este personaje. Y yo creo que no. Que en la cabeza de los panistas, ese sí. No, porque ni siquiera es el cómo llegó él a ser candidato. O sea, ya sabemos igual que Xochitl llegan así porque están designados desde arriba. Es más bien que en las encuestas la gente manifiesta preferencia también por él. Digo, no más que por Clara Brugada, pero hay una gran parte sector de clase media que lo acepta como candidato, que va a votar por él. Que hubiera aceptado ese y otras cosas igual o peores. Pero lo prefiere porque es diferente, porque es blanco, porque es corrupto, porque... Lo prefieren porque creo que hay un voto duro del PAN en la Ciudad de México y que pues no importa qué es lo que le pongas, van a votar por el PAN. Y sobre todo hay un voto duro anti-Morena en la Ciudad de México. Exacto. Sí. O sea, hay gente que jamás votaría por Morena. Así pusieron a García Luna como candidato en la Ciudad de México. Pues pero no, ese logo así no te lo lo pongo. Las razones yo creo que tienen que ver mucho con el clasismo y mucho con la desinformación. Hay un sector de la clase media que es muy, se presta mucho a la desinformación. Muy apática, ¿no? Y porque además los medios electrónicos, la radio, es algo impresionante, el bombardeo. Y esa es también una gente que, por ejemplo, va a una marcha a defender el INE y no tiene ningún argumento para hablar de lo que está defendiendo, ¿no? Sí, pero es eso, y creo yo que el clasismo es algo muy importante, ¿no? Sí, y también, o sea, es que claro que llama la atención que la Ciudad de México, a ver, bueno, yo soy de Morelos, ¿no? Y también en Morelos gobierna un partido, bueno, tenemos un gobernador que si bien no llegó directamente por Morena, pues es un gobernador de la coalición. Cuauhtémoc Blanco. La diferencia entre la Ciudad de México y Morelos es abismal. Y no estamos a 40 minutos uno de otro, ¿no? Pero, digamos, la situación de seguridad, la situación, incluso el nivel de educación en Morelos es como 3 años menos, que digo, no sé exactamente el dato en este momento, pero sí es un lugar completamente diferente, ¿no? Y en la Ciudad de México, en los últimos 5 años, hubo muchísimas mejoras que cambian la vida cotidiana de la gente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo sacar a pasear a mi perro a la 1 de la mañana, si me da la gana, porque me siento segura, que eso es algo que hace 6 años era imposible. O sea, era imposible en un barrio de clase media como el que yo siempre he vivido. Así dije que no existía la clase media y ahora estoy diciendo que yo ahí vivo. Pero no podías irte a cortar el pelo. O sea, si te ibas a cortar el pelo, te abrían así con el cerrojo, te cerraban con el cerrojo, porque había asaltos en toda la cuadra, ¿no? 3, 4 veces por semana. Entonces, esas cosas ya no pasan y sí le cambian la vida a la gente. Y yo estoy hablando de una zona de clase media. Ahora imagínate cómo cambiaron las cosas en Iztapalapa, ¿no? O sea, los cambios que la gente llegó a ver en la Gustavo Amaderos, en zonas más populares. La gente sí vio cambiar su vida al hacer menos tiempo al trabajo, usando el cablebús, o sea, sí hubo muchos cambios. Pero
claro, como las clases medias a lo mejor no fueron las más beneficiadas o aquellas cuya vida cambió más radicalmente, pues no están dispuestas a reconocerlo. Y en realidad el voto que tienen es un voto mucho más de tradición, ¿no? O sea, votan por quien han votado toda la vida. Me parece que es eso, o sea, pero sí creo que debería ser la Ciudad de México debería ser como nuestro laboratorio de qué es lo que sucede cuando se gobierna bien, porque aquí sí no puedes decir que el gobierno falló. No. Entonces tienes que, o sea, saber qué es lo que sucede cuando se gobierna bien y de todos modos la derecha sigue teniendo un bastión importante. Por eso decía que hay un clasismo ahí. Muy probablemente es un clasismo. Sí, Porque de veras es o sea, votar por el güerito, ¿no? En lugar de con esta señora que viene de Iztapalapa. Además es Porque curioso. Hasta las frases son clasistas, las de campaña. Sí. ¿No? ¿Dónde prefieres vivir, en Iztapalapa o en la Benito Juárez? Y la verdad, por eso no me gusta ese término de la clase media. Más bien, no es que no me guste, o sea, me gustaría más bien que creo que me amerita muchísimo más análisis. Pero siento que la gente que reivindica las clases medias es gente de la Ciudad de México. O sea, yo no veo el discurso de la clase media, por ejemplo, en Morelos. En Guadalajara sí. Bueno, pero en Guadalajara, en Nuevo León Monterrey. también, en Exacto. algunas zonas de... En esas por grandes supuesto, sí, Es de zonas, de zonas urbanas muy grandes. urbanas, básicamente. Sí, Pero porque realmente- En Veracruz tampoco pasa. Sí. No, a veces son ricos y pobres. No, pero- No hay medida. No hay medida. No, pero yo sí siento que yo sí siento que además del clasismo y todo eso, hay narrativas con las que la gente se casa. Y hay narrativas que son históricas aquí en la clase en la Ciudad de México, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con este historial, supuestamente que el PAN es el partido que luchó por la democracia durante mucho tiempo, etc. Pero eso ya se cayó. Pero esas narrativas, o sea, Ese discurso- te enfrentas a una realidad y te vale la realidad, ¿o qué pasa ahí? Pues sí. Mira, yo te voy a decir lo que creo que sucede. Fíjate, yo creo que nos organizamos a partir de narrativas. Todo nuestro día, toda nuestra vida la organizamos a partir de narrativas. Y hay gente que, a ver, te voy a poner un ejemplo muy claro, la gente que cree en Dios, que es católica, que cree en el cielo y que cree en el infierno, organiza su vida alrededor de la idea de no ir al infierno, de tratar de ir al paraíso, etcétera, etcétera, etcétera. Si le cuestionas eso, es decir, por muy racional que sea lo que tú estás diciendo, les estás desestructurando su sistema, les estás desestructurando el mundo, los estás lanzando al vacío. ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Cómo te atreves a hacer eso? Es decir, es muy grave hacer eso. Entonces, son narrativas con las que la gente ya se acostumbró a siente vivir. segura y sin eso, Y sin eso se desva. Entonces, Entonces, ahorita que decías esto del PAN, que fue el partido de oposición que siempre luchó contra el partido de Estado, claro. y era un partido democrático y peleaba por la democracia. Hace unos días se presentó una encuesta de Demotecnia donde había una pregunta que era ¿qué partido le ha hecho más daño? ¿O qué partido es más dañino? Sí, ¿qué partido hacía más daño? Siempre había estado el PRI arriba. sí, claro. Ahora por primera vez el PAN lo rebasa Fíjate, Órale. en la percepción de la gente. fíjate. ¿Que salió más corrupto que el PRI? O sea, ha demostrado una... No sé si más corrupto. Es Yo que lo eso pensé está difícil, sí pensé que era más dañino. O sea, los dos sexenios del PAN Ha sido más violento. violento. sí creo que sí fueron más dañinos. A ver, es El de la Peña introducción- Nieto es más corrupto tal vez, que ni siquiera se lo podría afirmar. Pero el Yo no estoy sexenio tan seguro de- que sea el más corrupto, ¿eh? Porque Sí, por hay, eso. Es decir, en general los sexenios El de Salinas, neoliberales, probablemente. el de Salinas fue una cosa Sí, me refiero bestial. a los últimos El de tres. Peña. El de- O sea, tal el de vez el de Cedillo. Peña fue más Sí. corrupto que el de Fox, por ejemplo. Tal El- vez, no sé. Pero la percepción, el de Peña Nieto, que era un sexenio priista, fue más corrupto que los panistas. Pero los panistas yo creo que sí hicieron un daño terrible. Hay una cosa chistosa que ahorita que estabas hablando, Fis, de las narrativas, y es que es muy chistoso cómo, en efecto, la gente se casa con ciertas estructuras mentales, ideológicas, pues para eso es la ideología también, ¿no? Es como para darle Claro, una te organiza la identidad vida. y te organiza Y es la una vida. forma de control muy eficaz. Y se puede cambiar, por supuesto que se puede cambiar. Pero es muy curioso que los llamados decepcionados solamente son decepcionados de Morena. Nadie está decepcionado del PAN. Nadie está decepcionado De Calderón. O de Calderón. Resulta que los decepcionados son los decepcionados de López Obrador, ¿no? Y yo, o sea, a veces platico con gente, así como de incógnito, obviamente. Yo no les digo,
cuál es mi preferencia, pero entonces hablan y el otro día un conductor de Uber me decía, yo estoy muy decepcionado, yo no vuelvo a votar por López Obrador, y siempre voté por López Obrador y estoy muy decepcionado. ¿Y por qué? Y claro, las razones de su decepción son pues estas narrativas muy mediáticas, ¿no? Los niños sin medicina, o sea, como estas cosas que se quedaron en el imaginario, porque yo le decía, ¿te sientes más, te ha ido peor? Dice, bueno, a mí no, pero sí conozco gente a la que le ha ido peor. Bueno. Entonces... No, pues ya con eso. Pero eso es curioso, o sea, que los decepcionados siempre son los decepcionados. De la izquierda se decepcionan, de la derecha no se decepcionan. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué usamos esa palabra para unos y no para los otros? Cuando todo el mundo cambia. Es que eso es una narrativa también. Eso es una narrativa y es una narrativa implantada, ¿no? Es decir, todas estas narrativas, todas las narrativas son susceptibles de cambiar, como bien dices tú, pero también son susceptibles de ser implantadas. Pero además no se decepcionan del PRI porque no Nunca se tuvieron esperaban. esperanza. Exacto. Pero fíjate, de Fox sí hay decepcionados. ¿Verdad? Fox sí hay. Es verdad. Y esto que mencionas del señor del Uber, hay un sector muy amplio, y yo creo que en todas las clases, tal vez más en la clase media, sea lo que esto sea, en donde sí llega pues la manipulación de los medios corporativos. Bueno, este señor, por todas ejemplo, estas a mí me campañas, llamaba mucho la a esta atención gente sí le llega. porque él hoy estaba súper informado, o sea, súper informado. ¿Cuándo terminan las campañas, las precampañas? O sea, todo lo tenía perfectamente claro, pero solo oía el radio. Es lo que te decía Y el hace radio- rato, en la Ciudad de México, la radio es Híjole, impresionante. está... Sí. Es cierto lo Y que dice todo el López día. Obrador. A mí me Está pasa todo el día. también en los taxis, Porque lo como oyes repite, sí. uno y otro Sí, y otro sí, y otro, sí, y todos sí, son la lo radio mismo. Y eso está- entonces, ¿qué es estar informado? Radio Fórmula. Está informado ¿de qué? O sea, está informado ¿No? factualmente, pues, o sea, no le fallan los hechos. A ver, es decir, es gente que está, digamos, bajo una tormenta mediática, que está recibiendo un impacto mediático importante. Y eso es lo que a mí me preocupa, es decir, nosotros tenemos la idea de que el pueblo, la gente está muy politizada y de que existen redes sociales y de que existen finalmente medios alternativos y espacios alternativos, pero yo estoy convencido de que sigue habiendo una hegemonía mediática. Sí. Es decir, sí, ustedes, tú lo ves, de repente a ti te invitan a un programa, ¿no? Donde están totalmente invertidos los factores de la población en México. Entonces, hay una persona a favor de lo que opina el 80% de la población y hay 4 gentes a favor, que están defendiendo, tres, que están defendiendo lo que opina el 20% de la población. Es decir, eso te habla claramente de un sesgo mediático y a ti te hacen el favor de que estés ahí, te dan chance de que estés ahí y hasta ahorita no te han tratado mal, pero si se tercia, si se necesita, lo van a hacer. Entonces, esas son las cosas que tienen que ver con el control mediático. Es decir, una de las grandes herramientas del neoliberalismo, y se nos olvida, la iglesia del neoliberalismo, fueron los consorcios mediáticos. Sí, claro. Y los consorcios mediáticos son perfectamente capaces de implantarte narrativas día con día y de convencerte de que estás decepcionado de López Obrador porque a tu vecino en una de esas sí no le fue tan bien, vete a saber. Sí, y también, pero fíjate, también me parece un síntoma el hecho de que tengan, o sea, de que estas mesas se abran a tener por lo menos una representación claro. del 80%. Porque antes no la tenían, ¿eh? Sí, el otro día me encontré una señora en el súper y me dijo exactamente, dijo, ¿tú estás en tal programa? Le dije, sí. Me dijo, qué bueno, porque siempre estaban del otro lado, toda la mesa estaba del otro lado, y ahora ya hay, ¿no? Y raro, ¿no? Porque era, te digo, en esta colonia de clase media, donde no te esperas que alguien te vaya a decir eso. Y entonces... El término es cuestionable, ¿eh? Clase media. Sí, creo que no hay que usarlo así a la ligera. Exactamente. Pero, o sea, creo que la gente se da cuenta de ese sesgo, Sí, o sea, claro. y esa es una gran diferencia. Y ya por último, para retomar esto de los retos que tiene la campaña de Claudia Sheinbaum y para conectar con algo que dijo Fi sobre las redes sociales, es que las redes sociales no son las que estaban en la campaña de López Obrador. No. O sea, en la campaña de López Obrador las redes sociales fueron un gran instrumento de información, ¿no? Y de Así es. contradesinformación, Pero- y ahora no sirven para eso, casi que no sirven para nada. Ya no son las benditas. Ya no son las Por lo menos benditas. No son Twitter no lo benditas. es. No, ya benditas, no, ya son cochineros, o sea, una sí, ya- cantina. Sí. A ver, yo creo que es a ver,
te voy a ser franco, yo sí prefiero que existan a que no existan, sí, sin claro, lugar a claro, dudas. claro. Totalmente. Creo que siguen siendo una herramienta muy eficaz para combatir ciertos niveles de desinformación. Es un hecho, a nosotros nos pasó de repente, vamos, en los medios jamás hubo derecho de réplica, en las redes sociales lo tienes en automático, y eso es un cambio fundamental. Oye, pero es tú un cambio dices, fundamental. efectivamente, los medios corporativos han sido el mecanismo, claro. el instrumento, ¿no? De que han control. tenido de control, de manipulación y para implantar su claro. narrativa. Y lo han seguido intentando, pero en estos 5 años no lo han logrado. A ver, yo creo que sí lo han logrado a cierto nivel. No lo han logrado, o sea, lo han logrado en 30%. A ver, que lo logren en 20 o 30% a estas alturas, con lo desacreditados que están, con el nivel de politización del país que sí ha crecido, es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo, pero es insuficiente. Para O ha ellos. sido hasta ahora, o sea, no ha sido eficaz hasta ahora. Hasta ahora. ¿Qué riesgos ves tú? A ver, pero espérate, en las redes sociales ya hay campañas, tienes ejércitos de bots, tienes Sí. ejércitos de trolls, eso es lo que está Yo cambiando ahí. leí un dato que era que las redes sociales llegan, o las maneja 5% de la población. Se me hizo muy poco. Ya, con el contenido. Sí, Se me hizo eso muy es. poco, pero... O sea, los contenidos originales, digamos, realmente son muy pocos. Lo demás es replicar contenidos que generan muy poquitas personas. A mí no me... A mí me parece, bueno, es que voy a recordar algo que me gustaba mucho de la campaña de Andrés Manuel. ¿Ustedes recuerdan el AMLO Fest? Sí, ¿no? Cuando la gente empezó a ofrecer así, en mi taquería va a haber tacos del pastor 2x1 cuando, ¿no? Si gana AMLO. Y todo el mundo ofrecía algo, un desayuno en su casa. O sea, yo no sé, ese tipo de organicidad. Ese reto ya no está ahora, ya no habría ese es- incentivo, ¿no? Sí, es decir, ya las redes no sirven, antes servían, por ejemplo, para eso, ¿no? Las redes servían para eso, pero la población sigue en esas lógicas, ¿eh? Tú vas abajo y es decir, vamos, Por eso en daba el dato del territorio, 5%. O sea, si sí realmente solo el 5%, el porcentaje que maneja Las redes que sociales, las sí. redes, que participa, que es nada. Sí. Y entonces no son representativas las Sí, redes pero sociales de tienen lo que está impacto. pasando en el país. Pero generan sino solo opinión. de este grupito. pero generan opinión. Es un 5% que sí genera opinión. Y que además los medios Sí, pero se queda ahí. tradicionales les retoman, ¿no? claro, Porque últimamente también está esto de que ya ni siquiera hacen investigación Sí, de campo. las O sea, van y van, ¿qué se las está notas diciendo son en los Twitter? tweets. Y de ahí lo sacan. Sí, la noticia es... Arroba Violeta PR dijo que... Hay que conquistar la radio, hay que hacer la claro. XCH Amuco. ¡Qué mamuco! ¡Qué mamuco! Bueno. Oiga, pues ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. Pues ya nomás para Vamos. terminar, ¿qué avisoras? ¿Tú estás segura que no va a haber un cambio? Es decir, ¿En qué sentido? que de aquí a junio no van a cambiar mucho el asunto. En términos de resultados, pues yo creo que los resultados van a ser, pues que los números que tiene Claudia ahorita se van a mantener. Se han mantenido... Todavía está esta franja de indecisos y hay que ver hacia dónde se van los indecisos. Ahí yo creo que MC puede ganar algo, ¿no? Porque eso es la tercera vía. Pero yo creo que Claudia va a mantener una ventaja amplísima sobre el segundo lugar durante toda la campaña. Más bien, sí creo que va a haber toda esta guerra sucia en medio, ¿no? Hay que ver qué tanto realmente permea la gente o no. Y por último, bueno, para no tener, como decía nuestro amigo José Sierra, al final como la sensación del perro que alcanzó a la ambulancia, ¿no? Y así, ¿y ahora qué vamos a hacer cuando ganemos? Creo que hay que empezar a vislumbrar cómo sería un gobierno de Claudia Sheinbaum y cómo podríamos ayudarle a que ese gobierno realmente marche bien, ¿no? Sin tanto contratiempo y sin tantos obstáculos. Eso va a ser lo bueno. Eso es. No, perdón, y se nos olvida una cosa. Sí está el reto de conseguir la mayoría calificada. Exactamente, a eso me Entonces, refiero. eso es lo que ¿Cómo es. vamos a ayudar a que sea un gobierno, Así es. además, Y de entrada, que no pase esto que decías hace un momento de que la gente se confía. Exacto. Y que Movilizar. permita, por ejemplo, reformas serias al sistema de justicia. Así es. Ese es el problema, ese es el reto, Y al sistema electoral. Exactamente. por decir algo. Bueno, pues, señoras y señores, doctora, Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por fin se nos ¿Verdad? hizo. Muchas gracias. Madrina de esta temporada.
En verdad, muchas gracias, que se Qué repita. honor estar con ustedes. Como dice la chica argentina. Señoras y señores, otro programón que va a tener que compartir, sí, comentar. Y ya sabe, un saludo para el señor del Uber y para el señor del Súper. Ya lo sabe, que es mucho. Nos vemos a la próxima. Bye, Nos bye. vemos, bye.